El sol abrasador caía sobre el pequeño pueblo de Dust Creek, tiñendo las calles polvorientas de un naranja cegador. La madera de las fachadas crujía bajo la brisa seca, y el viento levantaba remolinos de polvo que se enredaban en los alambres de telégrafo. No había casi nadie en la calle principal, solo el sonido del metal de las cerraduras de un caballo solitario resonaba entre los edificios vacíos. Catherine Aldred observaba desde el porche de su rancho, que se erguía orgulloso al final de la calle, como un baluarte solitario contra el tiempo. Desde la muerte de su esposo, hacía 3 años, había aprendido a depender únicamente de sí misma, cuidando del ganado y manteniendo a raya a cualquier forastero con intenciones dudosas. Pero esa tarde algo en el aire la hacía sentir incómoda, como si cada sombra se moviera con vida propia. Un silbido lejano rompió el silencio. Catherine frunció el ceño, escuchando con atención mientras el sonido de un caballo acercándose se hacía más fuerte. No era raro que viajantes pasaran por el pueblo, pero había algo en el ritmo del galope que le heló la sangre. Se levantó lentamente, apoyando una mano en la empuñadura de su revólver, todavía medio escondido bajo la chaqueta. El jinete apareció finalmente en la colina que marcaba el inicio de Dust Creek. Su sombrero cubría su rostro, pero Catherine podía ver la manera segura en que se movía, la firmeza de quien conoce cada centímetro de su montura. 2 Colts colgaban de su cinturón, y aunque no podía verle los ojos, sentía que la presencia del hombre impregnaba el aire de una tensión silenciosa. El caballo relinchó y se detuvo frente al celún, levantando un remolino de polvo que hizo que Catherine pestañeara varias veces. Por un instante, el mundo pareció detenerse, ni el viento, ni los grillos, ni siquiera el sol parecían moverse. Entonces, con un gesto rápido y decidido, el jinete desmontó. Sus botas golpearon la madera del suelo, produciendo un sonido firme que resonó como un eco en la calle vacía. Catherine bajó por la escalerilla del porche, cada paso medido, calculando. No podía permitir que un extraño entrara en su rancho sin antes saber sus intenciones. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el hombre habló, con voz grave y serena. «Señora Aldred, he venido por un asunto que no puede esperar». Su acento era neutro, sin señalar procedencia, pero había una autoridad en sus palabras que hizo que Catherine sintiera un escalofrío. «¿Quién es usted y qué asunto es ese?», preguntó, manteniendo la voz firme. El hombre levantó la mirada, dejando que el sol golpeara su rostro parcialmente oculto bajo la sombra del sombrero. Sus ojos eran de un azul penetrante, como si reflejaran cada secreto del desierto mismo. «No importa quién soy», respondió. «Solo sé que necesito su ayuda y que el tiempo se está acabando». Catherine frunció el ceño. Nadie llegaba hasta su rancho sin avisar, y mucho menos para pedir ayuda. Su instinto le decía que algo grave estaba a punto de suceder, algo que no podría controlar sola. Sin embargo, había en él una sinceridad extraña, casi tangible, que le hizo ceder un poco. «Está bien», dijo finalmente. «Pero primero, deje su caballo y pase a la casa. Necesito saber exactamente qué está pasando». Mientras caminaban hacia la casa, un grupo de cuervos se levantó del granero cercano, graznando como advertencia. Catherine los ignoró, pero no podía dejar de sentir que cada sombra en el rancho guardaba secretos, y que ese hombre recién llegado era solo la punta del iceberg. Ya dentro de la sala, el jinete se quitó el sombrero y se inclinó ligeramente en señal de respeto. «Mi nombre no importa ahora», dijo. «Lo que importa es que hay hombres detrás de ustedes, buscando arrebatarles todo lo que su familia ha construido. Y si no hacemos algo pronto, no quedará nada». Catherine tragó saliva. Su instinto siempre había sido proteger su rancho, pero nunca había enfrentado un peligro tan concreto. «¿Quiénes son?», preguntó. «¿Bandidos? ¿O mercenarios de alguna compañía?». El hombre negó con la cabeza. «Peor que eso. Son cazadores de tierras, hombres que no respetan la vida ni la ley. Llegarán esta noche, y vienen armados hasta los dientes». El corazón de Catherine latía con fuerza. 3 años de relativa paz estaban a punto de romperse en pedazos, y el único aliado que tenía era un desconocido que aparecía de la nada, con Colts y un pasado que nadie parecía conocer. «¿Y qué espera que haga yo?», preguntó,
tratando de mantener la calma. Simplemente confíe en mí, respondió. Esta noche aprenderá que incluso las leyendas no nacen de la nada. El sonido de un disparo lejano lo sobresaltó. Catherine corrió hacia la ventana, y vio un destello que iluminó la llanura como si fuera un relámpago. El hombre se adelantó, colocando una mano sobre su revólver. Ellos vienen antes de lo esperado, dijo. Prepárese. La tarde se convirtió en un crepúsculo rojo, y con él, la tensión se hizo casi tangible. Catherine pudo ver cómo el polvo de la carretera se levantaba a lo lejos, señales de los jinetes que avanzaban con intención clara. El rancho, que hasta ahora había sido un refugio, se convirtió en el escenario de un inminente conflicto que ni ella ni nadie podrían ignorar. El desconocido le hizo un gesto, indicándole que debía prepararse. Catherine miró sus propias manos, sintiendo el peso del revólver que había aprendido a manejar en los últimos años. Esta vez no era un entrenamiento, ni una amenaza vacía. Esta vez, la realidad golpeaba como el calor del desierto en el mediodía, implacable, ineludible y letal. Mientras el viento se arremolinaba, levantando polvo y hojas secas, Catherine comprendió algo crucial: esa noche no habría escapatoria. Y aunque aún no podía verlo, la sombra de una leyenda estaba a punto de cruzar su camino, cambiando para siempre la historia de su rancho y la de Dust Creek. El sol se ocultaba, dejando solo un resplandor rojo en el horizonte, y con él, la promesa de un enfrentamiento que ninguno de los dos olvidaría jamás. La noche cayó sobre Dust Creek con un silencio espeso, roto solo por el crujido de la madera en el rancho y el lejano aullido de un coyote. Catherine se movía con cuidado, asegurándose de que cada puerta y ventana estuviera cerrada y cada Colt cargado. Cada sombra parecía un enemigo, y cada sonido, una advertencia de que los cazadores de tierras no tardarían en llegar. El desconocido permanecía en la sala, sus ojos fijos en la puerta principal. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba el lugar de una autoridad silenciosa que Catherine no podía ignorar. Su mirada recorría el horizonte con precisión casi sobrenatural, como si pudiera ver más allá de la oscuridad y del polvo que envolvía el desierto. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Catherine, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Menos de lo que imaginas, respondió él. Llegarán en cualquier momento. El viento soplaba desde el norte, trayendo consigo el olor de pólvora y tierra removida. Catherine supo de inmediato que no era casualidad: esos hombres no eran simples bandidos, eran expertos, entrenados para cazar y tomar lo que querían sin dejar rastros. La tensión en la sala era casi insoportable. ¿Por qué me eligió a mí?, preguntó Catherine, incapaz de contener la curiosidad. Podría ser cualquier rancho en el desierto, ¿por qué el mío? El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en el horizonte, y un silencio pesado llenó la sala. Finalmente, habló. Porque tu rancho guarda algo que ellos buscan. Algo que ha estado escondido durante años, algo que podría cambiar todo para ellos, y para ti. Catherine frunció el ceño. Siempre había sospechado que su familia tenía secretos, reliquias o documentos antiguos que podrían ser valiosos, pero nunca imaginó que alguien llegaría hasta Dust Creek dispuesto a todo por obtenerlos. ¿Qué es?, preguntó, aunque una parte de ella tenía la respuesta. Eso lo sabrás cuando sea el momento, dijo él, casi como un susurro. Por ahora, concéntrate en sobrevivir a la noche. El sonido de cascos acercándose rompió el silencio. Catherine corrió hacia la ventana y vio un grupo de jinetes avanzando por la carretera polvorienta, figuras oscuras recortadas contra el resplandor de la luna. No parecían más de una docena, pero sus movimientos eran precisos, calculados, como si cada uno supiera exactamente lo que iba a hacer. Ellos están aquí, dijo el desconocido. Mantente detrás de mí. Catherine sintió, aunque su miedo era casi tangible. La tensión se acumulaba como la electricidad antes de una tormenta. Cada minuto parecía una eternidad, y cada sombra, una amenaza. Los jinetes llegaron al borde del rancho, deteniéndose justo donde la tierra se encontraba con la madera. Uno de ellos, más alto que los demás y con un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro, descendió lentamente del caballo.
Sus ojos brillaban con malicia, y su voz, cuando habló, cortó la noche como un cuchillo. Catherine Aldred, dijo. Es hora de entregar lo que nos pertenece. Catherine sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había duda, estos hombres habían venido preparados para destruir cualquier resistencia. Nunca, respondió ella, la voz firme a pesar del miedo que le latía en el pecho. No tienen idea de con quién se están metiendo. El líder sonrió, un gesto cruel que dejó al descubierto dientes amarillentos. Oh, sí que lo sabemos. Y estamos dispuestos a esperar lo que sea necesario. El desconocido se adelantó un paso, colocando una mano sobre uno de sus Colts. Sus movimientos eran rápidos, calculados, como si anticipara cada acción del enemigo. Esta noche, dijo con voz profunda y grave, alguien aprenderá por qué se me conoce en todo el oeste. Catherine sintió un temblor en el estómago. Había escuchado historias de pistoleros legendarios, hombres cuyo nombre inspiraba respeto y miedo, pero nunca imaginó estar frente a uno de ellos. Cada fibra de su ser le decía que esta noche no sería como ninguna otra. Los jinetes comenzaron a acercarse, y con cada paso, el polvo del desierto cubría la escena con una capa gris que parecía absorber el silencio. Catherine podía sentir como el corazón le latía desbocado mientras el desconocido adoptaba una posición firme, preparado para enfrentar cualquier amenaza. No podemos dejar que entren, dijo Catherine, aunque la voz le temblaba ligeramente. Déjame a mí, respondió él. Solo observa y aprende. Entonces, el primer disparo resonó en el aire, un eco que parecía atravesar la noche misma. Catherine se agachó detrás de la barra de madera del porche, mientras el desconocido movía sus manos con una precisión casi imposible, cada disparo encontrado con un reflejo perfecto, cada movimiento calculado al milímetro. El enfrentamiento se convirtió en un juego de sombras y luz, el resplandor de los disparos iluminaba el polvo y los rostros tensos de los jinetes, mientras la habilidad del desconocido convertía cada amenaza en una ilusión rota. Catherine apenas podía creer lo que veía, un hombre enfrentándose a un grupo de enemigos, moviéndose con una fluidez que parecía sobrenatural. ¡Cuidado!, gritó uno de los jinetes, pero ya era demasiado tarde. Sus palabras se perdieron en el humo de los disparos, mientras otro de sus compañeros caía al suelo. Catherine contuvo la respiración. Cada disparo que escuchaba era un recordatorio de que esa noche nada sería seguro, y que la vida de todos dependía de la precisión y rapidez del hombre frente a ella. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Catherine notó algo extraño, entre los jinetes que quedaban, había uno que parecía distinto, más calculador, observando cada movimiento con paciencia. Sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo estremecer. Era como si supiera exactamente qué esperar y estuviera dispuesto a esperar hasta el último segundo para actuar. El desconocido levantó una ceja, notando la presencia del observador silencioso. «Ah, ahí estás», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. Justo a tiempo. Catherine no entendía, pero sintió que la tensión aumentaba. La noche no había hecho más que comenzar, y las sombras que rodeaban el rancho ocultaban secretos que aún estaban por revelarse. «Prepárate», dijo el desconocido. «Lo peor está por venir». El viento del desierto traía consigo un olor metálico, mezcla de pólvora y tierra removida. Catherine comprendió que esa noche cambiaría su vida para siempre, y que lo que estaba por suceder no tendría marcha atrás. Los cazadores de tierras no solo buscaban poder, buscaban una historia, una leyenda que alguien había decidido proteger a toda costa. Mientras las estrellas parpadeaban sobre Dust Creek, Catherine se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba, y que el hombre frente a ella no era un simple forastero, sino alguien cuya fama y habilidad la marcarían para siempre. La oscuridad se cerró sobre ellos, y con ella, el susurro de una leyenda que estaba a punto de revelarse. El amanecer comenzó a teñir el horizonte con tonos rojizos, pero en Dust Creek, la noche todavía se sentía viva. Catherine estaba de pie junto al porche, con el revólver en mano, observando cómo los últimos jinetes del grupo enemigo avanzaban con cautela. El desconocido, ahora claramente una leyenda viviente, se movía como un fantasma entre las sombras, cada paso calculado, cada respiración medida. El silencio era casi absoluto,
roto únicamente por el crujido de la madera bajo los pies y el lejano aullido de un coyote. Catherine podía sentir que la tensión se había condensado hasta un punto insoportable, cada movimiento, cada sombra, cada respiración contaba. Y entonces lo vio, el líder enemigo que había estado observando en silencio desde la distancia, el que parecía calcular cada segundo con precisión mortal. Ahí está, dijo el desconocido, con voz grave y calmada. Es hora de que termine esto. Catherine tragó saliva, sintiendo como el miedo se mezclaba con una adrenalina desconocida. Había enfrentado muchas amenazas en su vida, pero nunca algo así. Nunca alguien que no solo luchara con habilidad, sino que pareciera anticipar cada movimiento del adversario. El líder enemigo dio un paso adelante, dejando que la luz del amanecer iluminara su rostro, revelando una mezcla de arrogancia y calculada maldad. Parece que finalmente nos encontramos, viejo amigo, dijo, y Catherine se quedó helada. Había escuchado esa voz antes, en historias que su abuelo le contaba sobre el oeste. Historias de un pistolero que nadie podía derrotar. Historias que ahora cobraban vida frente a sus ojos. El desconocido sonrió, una ligera curva de labios que no mostraba arrogancia, solo confianza. Y parece que finalmente llegó tu momento, respondió. En un instante, todo estalló. Los disparos resonaron con furia, pero no eran meras balas disparadas al azar, cada disparo estaba medido, cada movimiento calculado. Catherine se quedó detrás del porche, apenas creyendo lo que veía. El desconocido se movía como si el tiempo se ralentizara a su alrededor, cada enemigo que se acercaba era eliminado antes de que siquiera pudiera levantar la mano. Uno a uno, los jinetes cayeron, hasta que solo quedó el líder, el hombre que había subestimado la leyenda frente a él. Catherine pudo ver cómo el miedo comenzaba a reflejarse en sus ojos, ahora sabía que no había escapatoria. Nunca pensé que alguien pudiera atraparme, dijo el líder, respirando con dificultad. Nunca. Yo tampoco, interrumpió el desconocido. Pero esta vez, tu destino termina aquí. El líder hizo un último intento, sacando un revólver más grande y apuntando con precisión. Pero la leyenda fue más rápido. En un solo movimiento fluido, el disparo salió de su Colt, golpeando el arma del enemigo y enviándola volando por los aires. El hombre cayó de rodillas, derrotado, incapaz de continuar. Catherine salió de su escondite, corriendo hacia el desconocido mientras la tensión de la noche finalmente comenzaba a disiparse. Su corazón todavía latía desbocado, pero había una sensación de alivio mezclada con asombro. ¿Quién eres realmente?, preguntó, sin poder contener su curiosidad. ¿Cómo es posible que seas tan rápido? El desconocido se inclinó ligeramente, dejando ver una sonrisa tranquila. Algunos me llaman leyenda, otros simplemente hombre, dijo. Pero no vine aquí por gloria. Vine porque tu rancho guarda algo que merece protección. Y esta noche, hemos asegurado que siga así. Catherine miró hacia el horizonte, donde los primeros rayos del sol iluminaban las colinas polvorientas. El peligro había pasado, pero la sensación de que algo más grande se movía en las sombras no desaparecía del todo. Sin embargo, había aprendido algo crucial: la valentía, la astucia y la determinación podían cambiar incluso los destinos más oscuros. Gracias, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. No sé cómo habríamos sobrevivido sin ti. El hombre asintió, con una mirada que parecía contener siglos de experiencias y secretos. Ahora depende de ti proteger lo que queda. No todos los días alguien se cruza con una leyenda y vive para contarlo, respondió. Catherine sintió un peso levantarse de sus hombros, pero también una nueva responsabilidad. Dust Creek seguiría siendo su hogar, pero a partir de ese día, ella y su rancho serían parte de una historia que nadie olvidaría. La leyenda se volvió a montar en su caballo, y con un último vistazo hacia Catherine y el rancho, se perdió en el horizonte, dejando atrás solo el eco de su fama y el recuerdo de su habilidad. El sol iluminaba la tierra, mostrando el rancho en todo su esplendor, mientras Catherine se quedaba allí, con los Colts en mano y una nueva determinación en sus ojos. Sabía que el peligro podía regresar, que la codicia y la violencia siempre acecharían,
pero también sabía que había aprendido la lección más importante: la verdadera fuerza no siempre se mide por la rapidez del disparo, sino por la capacidad de enfrentarse al miedo y proteger lo que uno ama. El rancho, el desierto y la historia misma habían cambiado esa noche. Y aunque la leyenda había desaparecido tan rápido como llegó, su presencia seguía impregnando cada rincón de Dust Creek, recordándole a todos que el valor, la habilidad y la determinación podían desafiar incluso al más despiadado de los enemigos. Mientras Catherine regresaba al interior de la casa, un último remolino de polvo cruzó el porche, como un susurro del pasado y un aviso del futuro. Sabía que la vida nunca volvería a ser igual, pero también sabía que estaba lista para enfrentar cualquier cosa. Porque esa noche había aprendido lo que significaba enfrentar a una leyenda y vivir para contarlo.